Hola a todos, mi nombre es Gabriel Bogovich de la Escuela de Medicina Tradicional China Santa Fe, de Santa Fe, Argentina. Más que nada agradecer la posibilidad nuevamente de participar en el cuarto Congreso Internacional de la Facultad de Bramec y del 13º Congreso Brasilero de Medicina China. El tema que nos compete el día de hoy es hablar un poco sobre las aplicaciones del TUINA en la dismenorrea, en lo que conocemos como menstruaciones dolorosas o cólicos menstruales. Pero veamos primero de qué se trata un poco el concepto de la dismenorrea desde la medicina occidental. Es el dolor menstrual que genera condicionantes, modifica la vida diaria de las mujeres jóvenes en edad reproductiva. Obviamente que se va a dar durante los ciclos menstruales. Se ha detectado que hay pérdida de rendimiento académico en adolescentes y jóvenes, ausentismo escolar, descuido de a veces actividades extracurriculares y deportivas, afectaciones a nivel laboral, que de hecho hasta el 40%, más del 40% de las mujeres a veces refiere que este dolor menstrual interfiere en el trabajo diario, inclusive provocando ausentismo laboral. Como para tener en cuenta un poco qué es todo lo que provoca en la vida diaria de la mujer el estado de dolor, de cólico menstrual o de dismenorrea. Generalmente es una cuestión que la mujer vive como algo común o normal, ¿sí? O algo inevitable, por lo cual la mayoría no consultan con un ginecólogo, no consultan con un especialista. El 10% consulta al médico, el 22% al farmacéutico y del 30 al 70% directamente se automedican con algún calmante o alguna medicación ocasional como para disminuir un poco el síntoma. ¿Mm? Teniendo en cuenta que muchos de los fármacos asociados a este tipo de problemas presentan bastantes efectos secundarios. ¿Ok? Desde la alopatía, la medicina occidental, la principal apuesta, el principal recurso es farmacológico, pero tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios, como decíamos recién. Desde ese punto, el TUINA puede aportar muchísimos recursos en sus distintas intervenciones y manipulaciones para poder impactar en la parte sintomatológica, para poder impactar en la intensidad y en la cantidad, frecuencia de los dolores menstruales, lo cual va a tener como resultado, por ejemplo, la disminución de consumo de fármacos, con todos los efectos secundarios que eso conlleva, y obviamente lo que primero vamos a buscar, el alivio del dolor. Teniendo en cuenta de dónde proviene la dismenorrea, su patogénesis, desde la medicina occidental se basa la etiología principalmente en la sobreproducción de hormonas como las prostaglandinas y leucotrienos, que son mediadores de la inflamación. Las prostaglandinas puntualmente tienen una acción de hipercontractibilidad del miometrio, o sea, contracción, endurece la parte del músculo, de los músculos del útero, lo que lleva a la isquemia, o sea, el bloqueo circulatorio, la hipoxia, la falta de oxígeno en el músculo uterino. Son casos que de la medicina tradicional china los podemos evaluar como, por ejemplo, pulsos de cuerda, como síntomas de estasis de sangre, que ya veremos que también están dentro de la etiología de la dismenorrea, según la medicina tradicional china. Las contracciones del útero, el cólico menstrual, también conocido como cólico menstrual, tiene una duración que puede ser variable. Puede ocurrir ocasionalmente algún día o puede durar varios días y con presiones uterinas muy, muy elevadas con respecto a la intensidad de la presión del músculo uterino. Como para redondear, como a modo general, se puede hablar de un desequilibrio hormonal, por ejemplo, entre otros factores, que pueden provocar sobreproducción de hormonas que son responsables de la contracción, ¿sí?, del miometrio, o sea, de los músculos uterinos, los leucotrienos que también actúan como mediadores de los procesos inflamatorios. Entonces,
tenemos como resultado contracción y dolor, lo que conocemos como un cólico. De más está decir que la actividad física siempre va a aportar de manera positiva, siempre va a ser un aliado a la hora de mantener o de mejorar la salud en estado general. En el caso de la dismenorrea, los ejercicios, por ejemplo, de estabilización lumbar, mejoran el dolor y la discapacidad funcional provocada por el dolor tan agudo, así como se puede mejorar también la laxitud de la articulación sacroiliaca, que está muy presente en dismenorreas severas. Propicia el incremento de la irrigación sanguínea al útero y por consiguiente la presión endometrial al circular, al ir movilizando esa estasis, disminuye la presión endometrial y disminuye el dolor. Como para tener en cuenta, las aplicaciones del TWINA son muy amplias, vamos a ver algunas propuestas y sobre todo vamos a ver algunos conceptos que podemos interpretar, que podemos incorporar a la medicina tradicional china y desde la medicina tradicional china. Vamos a partir desde que el TWINA es una técnica aplicada por la fisioterapia china, que tiene una gran variedad de beneficios en el cuerpo humano y por supuesto, el tema que nos compete, la dismenorrea, no va a ser la excepción. La masoterapia, con maniobras básicas, tuiná, digitopresión, son grandes aliados en el tratamiento de la dismenorrea porque mejoran la vascularización, ¿sí? La limpieza de los tejidos, así como también va a mejorar la percepción nociceptiva, que es la percepción del dolor, ¿okay? La contracción del útero, la contracción del miometrio, tendría que ser el cólico menstrual, activa mucho la percepción nociceptiva. Relajando, vascularizando, oxigenando tejidos, la percepción del dolor se regula y ayuda a calmar la intensidad, en principio, y la frecuencia de los dolores. Todo lo que sean las intervenciones destinadas al tratamiento del dolor menstrual van a ir dirigidas principalmente a mejorar la irrigación sanguínea del útero, ¿okay? La vascularización, disminuir la presión endometrial, favorecer el control hormonal, eliminar las sustancias inflamatorias acumuladas en la zona, como los leucotrienos que hablábamos hoy. Al favorecer el control hormonal podemos ayudar a regular también la cantidad de prostaglandinas, que serían las que van a provocar la contracción, el cólico del útero. Ayudan a relajar todo lo que es la musculatura adyacente, que ahora vamos a ver que es de gran importancia. Ayuda a desensibilizar la metámera nerviosa, ¿no? La que conecta con la médula, que tiene que ver con el control, reflejo aferente y deferente de cada órgano, de cada parte del cuerpo. Y bueno, en general, las intervenciones desde el TWINA van a proporcionar una mejor calidad de vida durante los ciclos menstruales, en el caso de la dismenorrea puntualmente. Según la medicina china, algunos de los principales mecanismos que conducen a la menstruación dolorosa o dismenorrea son frío interno, viento frío, estancamiento de chi y estasis de sue, de sangre. Tengamos en cuenta que el frío interno o viento frío podemos hablar tanto de deficiencias internas como de patógenos externos. En el estancamiento de chi también, como sabemos, va a estar el hígado involucrado. El hígado es órgano de la sangre relacionado muy estrechamente al útero, como sabemos. Este estancamiento de chi también puede tener en muchos aspectos origen en el Shen. ¿Mm? El estancamiento de chi puede darse por alteraciones emocionales también, tranquilamente, o sea, no corramos la parte emocional, psicoemocional y el sistema nervioso, no lo corramos del tratamiento de la dismenorrea. Mantengamos la visión holística de la medicina china, sabiendo que el estancamiento de chi se puede provocar por afecciones del Shen, por desequilibrios del Shen. Los diferentes factores causales evolucionan para terminar obstruyendo el flujo de chi en los canales y vasos que tienen que ver con el útero, ya sea a nivel de irrigación o ya sea dentro del propio útero. ¿Mm? Tengamos en cuenta de que toda contracción está asociada al estancamiento.
está asociada a la estasis y está asociada al frío. ¿Ok? Lo que va a impactar directamente en la pérdida de la flexibilidad de los tejidos que componen el útero y también sus sostenes. ¿Mm? Y en este caso quiero aportar una idea con respecto a un concepto que es el concepto de tensegridad. ¿Ok? El concepto de tensegridad, descrito en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos por Buckminster Fuller, después incorporado por Donald Ingber al concepto de biotensegridad, ¿sí? La tensegridad biológica, es, de hecho, Buckminster Fuller lo llamaba un mar de islas de compresión en un mar de tracciones. Un mar de tracciones como partes tensiles, ¿sí? Que sostienen partes más sólidas. ¿Ok? Tengamos en cuenta, una telaraña, una rueda de bicicleta, son estructuras autosustentables. Si lo trasladamos al cuerpo humano, vemos que es una función de tensión, compresión constante, ¿sí? Aunque discontinua, pero constante. Son todos componentes de compresión, o sea, más tendientes a sólidos, dentro de una red de tensión continua. Entonces, acá vemos debajo y a la derecha de la pantalla, vemos el concepto de útero como conformado y sostenido por una red de fascias, ligamentos y tejidos, ¿m? Al resto de la cavidad abdominal, lo que también podemos llamar el endometrio. Este sistema estructural de tensión continua y compresión discontinua, que vamos a llamar tensegridad, se puede utilizar para comprender los sistemas de apoyo y de sostén fisiológico del cuerpo y especialmente del útero. ¿Okay? En la comparativa que tenemos con una rueda de bicicleta en el gráfico de la pelvis, vemos como la parte central podría ser el útero y está sostenida por un montón de tejidos a las paredes de la cavidad abdominal, a lo que es la parte de todo lo que es sostén, ¿no es cierto?, de fascias y tejidos que son sostén de los órganos, teniendo en cuenta que todo ese equilibrio va a depender de las partes flexibles, de las partes tensiles, o sea, una red de tensión. ¿Okay? Y la compresión sería el útero en sí, la parte más sólida, sostenida por tensores. Si nos ponemos a ver, estamos hablando básicamente de tensión, contracción, de sólido y tensil, o sea, en definitiva no dejamos de hablar de diferentes conceptos aplicables a lo que es el yin y el yang. ¿Ok? El equilibrio de estas dos fuerzas me va a dar como resultado un equilibrio en la tensión y en la posición del útero. Ahora, todos esos sostenes, ¿sí? Como me gusta llamarlo y como propongo llamarlo, las cuerdas sensibles al yen, ¿sí? Tienen que ver con la repercusión de las tensiones intraabdominales en este eje de tensegridad que se podría llamar el centro, que es el útero. ¿Okay? Todo lo que es la distribución, la forma, la topografía de los órganos pélvicos van a tener mucha importancia en la biomecánica, o sea, en el funcionamiento biomecánico. La correcta posición de las estructuras sacropélvicas, ¿sí? Van a tener un impacto directo en lo que voy a llamar el eje de tensegridad, el centro que nos atañe a nosotros, que es el útero, sostenido por un montón de redes tensiles. ¿Ok? Imaginemos que también va a tener que ver con la disposición del sacro, del suelo pélvico, y con todo lo que tenga que ver con sostenes de tejidos. Desde la medicina china vamos a hablar de la calidad del chi de vaso, del yang de vaso, ¿okay? Para evitar los prolapsos. También el estancamiento de chi, si tiene que ver con el hígado, provoca contracción y tensión. A veces no directamente en el útero, pero sí tiene repercusión en la parte estructural, en los sostenes de los tejidos, lo cual va a impactar directamente en el eje de tensegridad, que es el útero. Ahora bien, estas estructuras, las estructuras de tensegridad o tensegridales, son omnidireccionales y son estables en cualquier dirección, dependiente de la gravedad, porque están sostenidas de todos lados, lo que las hace muy fuertes, muy resistentes, pero
especialmente sensibles a cambios vibracionales. Tengamos en cuenta de que es una estructura más sólida, que hablamos de la parte muscular del útero en sí, sostenida por regiones ténsiles. ¿Ok? Entonces, esas regiones ténsiles podrían ser consideradas, entre comillas, una forma metafórica de llamarlas, las cuerdas sensibles al yen. Hay un hecho físico que es tan simple como lo que se llama resonancia. ¿Ok? La resonancia es la transmisión de una vibración de un cuerpo a otro. ¿Okay? Es la capacidad de un cuerpo de poder transmitir una vibración que emite otro cuerpo. Esa transmisión de fuerzas, de tensiones mediante las regiones ténsiles, que serían los soportes, impactan directamente sobre lo que soportan las partes sólidas. ¿Ok? Entonces, también podríamos interpretar que las tensiones inducidas por estados del yen van a impactar de manera negativa en el equilibrio tensional de la estructura pélvica, generando contracción y dolor. Desde la medicina tradicional china, tranquilamente lo podemos entender como la conexión del Bao Mai, ¿sí? La conexión útero-corazón no es solo a nivel de la yue, no es solo a nivel de la sangre, también tiene que ver con la parte emocional, con el eje endocrino, ¿ok? Hay muchos casos de dismenorreas que se acentúan en casos de estrés, en cuadros de estrés. Muchas veces la dismenorrea aparece o empeora en el caso de que ya haya existido desde antes. ¿Sí? No podemos de ninguna manera separar, separar las tensiones inducidas por los estados psicoemocionales, ¿okay? Por los estados del yen, con respecto a lo que es la transmisión de esas fuerzas mediante las regiones ténsiles. Nos imaginamos tan simple como, si tengo un estado tensional asociado con el enojo, con la ira, me puedo contracturar la parte superior, trapecios, laterales del cuello, puedo bruxar. Esos son frecuencias de tensión inducidas por un estado del yen. ¿Mm? Sabemos que en la mujer la conexión Pao-Mai hace que el útero, que no deja de ser un músculo sostenido por fascias y tejidos, sea muy sensible, ¿ok? A lo que son eh, cambios vibracionales, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso y con lo que nosotros definimos como el yen. ¿Ok? O sea que también puede ser una de las causas. El concepto de Bao Mai, concepto de relación, yen de corazón, útero, también incluye la parte endocrina de la que hablábamos con respecto a lo que son las prostaglandinas, a lo que son los leucotrienos. ¿Mm? Tiene que ver con el yen de corazón, tiene que ver con el eje útero-corazón, ¿okay? Que es el Bao Mai, que algunos autores asignan a funciones relacionadas a Chong Mai, pero lo nombramos por separado como para entender que estamos hablando puntualmente de una cuestión de afección de la fisiología de la mujer. Entonces, estas estructuras que son sensibles a cambios vibracionales, de hecho, hasta tienen un armónico en particular, tienen una frecuencia vibratoria particular. Cuando las partes tensiles resuenan con tensiones, las partes sólidas provocan la contracción y provocan el dolor. ¿Ok? En la aplicación del Twin-A, las rotaciones, tracciones, movimientos de tracción, presión, ¿sí? Deforman los tejidos que hay alrededor del útero. No voy a llegar a trabajar adentro, sí puedo trabajar desde la parte abdominal y desde la parte lumbosacra, como ya vamos a ver. Se produce una onda de contracción de tejido conectivo y esa activación se expande por la fascia, ¿sí? Se provoca un reflejo por el estímulo mecánico. Las señales mecánicas se pueden convertir en mediadores de información a nivel celular, ¿sí? Ser convertidos, o sea, transducidos en señales bioeléctricas y bioquímicas. Eso estoy hablando de la aplicación del masaje, las rotaciones, tracciones, movimientos, presión, ¿sí? Estiramiento tisular.
se puede modificar la información hacia las células por estrés mecánico o eléctrico, o sea, con el estímulo externo. Y esto puede ser una forma importante de comunicación entre diferentes tipos de células. A este fenómeno, ¿sí?, de lograr una reacción de señales bioeléctricas y bioquímicas a través de estímulos mecánicos, ¿sí?, lo vamos a llamar mecanotransducción, ¿ok? Y es la respuesta energoquímica, ya sea bioeléctrica o bioquímica, o ambas, a un estímulo mecánico. ¿Mm? Es la forma en la cual yo voy a inferir desde un estímulo externo sobre el cuerpo para trabajar y distender determinadas zonas. El concepto de tensegridad, el concepto de las partes tensiles sosteniendo partes sólidas, como ocurre con el útero, por ejemplo, en la cavidad pélvica, hace posible de que desde el exterior yo pueda trabajar en el masaje abdominal, pueda trabajar en la zona lumbosacra, los puntos paliados, como ya veremos, los 8 huecos sacros, ¿sí?, para provocar esta respuesta energoquímica al estímulo mecánico con la consiguiente reacción celular, ¿sí?, en el proceso de relajar la parte muscular. ¿Sí? El cuerpo va a empezar a reaccionar con sustancia P, que viene del inglés pain, que es un analgésico natural, va a reaccionar con endorfinas, va a reaccionar con vasodilatadores, ¿sí? Por eso todo lo que sea masaje tiende a distender y a calentar la zona, va a ser útil en el caso de la dismenorrea para aflojar la tensión del útero. ¿Okay? La respuesta en sí del cuerpo al estímulo, la mecanotransducción, tiene que ver con inserciones de planos de fascias, tiene que ver con planos de tejido conectivo, ya sea intra o intermuscular, y también se ha demostrado que ya sea puntos de acupuntura, zonas y estructuras de los canales tendinomusculares coinciden con esta intersección de planos faciales, ¿sí? Por ejemplo, la zona de Tantien, debajo de Tantien, Renmai 3, Chongxi, tiene que ver con la zona de la reunión de los músculos y tendones, de los tendinos musculares yin de la pierna, ¿no? Bien, es la zona de reunión de toda la fascia, ¿sí?, intraabdominal, de suelo pélvico, o sea que va a ser una zona muy importante para trabajar en el caso de la dismenorrea, ¿sí? Pero ¿qué vamos a proponer para trabajar con respecto a las dismenorreas? Bien, vamos a proponer trabajar desde el masaje y trabajar como referencia al capítulo 13 del Lin Shu, intersección de las juntas y de los tendones. Quiero aportar que, a mi entender, en el capítulo 13, cuando habla, Chin Chin creo que es el capítulo, el que habla de los tendinomusculares, cuando habla del tendinomuscular de vesícula biliar, hay conceptos vertidos en el Nei Ching que pueden ser muy compatibles a los conceptos de tensegridad, ¿ok? De hecho, nos muestra que la cultura china antigua ya había observado este tipo de estructuras que en nuestra cultura se definen y aparecen en la segunda mitad del siglo XX, como les decía, con la famosa aguja de Snelson, que es una escultura autosustentable con tensores y caños, concepto que después toma Buckminster Fuller para desarrollar el concepto de tensegrity en inglés, o tensegridad, integridad tensional. Pero veamos lo que nos decía el Nei Ching en el capítulo 13. Literalmente, el canal tendinomuscular del lado izquierdo se conecta con el del lado derecho, y así, cuando el canal tendinomuscular de la izquierda fuera lesionado, afectará al pie derecho. Este es un fenómeno llamado intersección de las juntas y de los tendones. ¿Cómo se puede comprender este párrafo del Nei Ching? Básicamente me habla de partes de compresión, las juntas, y de tracción, los tendones. Es el requisito fundamental para una estructura de tensegridad. Islas de compresión en un mar de tracciones.
¿Qué me habla cuando el tendón muscular de la izquierda afectará al pie derecho? De la pérdida de la integridad tensional entre las partes tensiles y las partes sólidas. ¿Mm? Si tengo una parte comprimida de un lado, el resto de la estructura ya no va a estar con la tensión adecuada y empieza a modificar la tracción de las partes tensiles, afectando a las partes sólidas. Llevemos ese concepto a una compresión lumbosacra que provoca contracción en los tejidos pélvicos, a la misma presión y contracción del suelo pélvico, a los cólicos en sí, que son contracciones generadas por el útero, ¿sí? Hay muchos factores, desde el yen, desde lo postural, desde la parte de la columna, sostenes tendinomusculares y miofasciales, ¿sí? Que van a influir en el estado del útero y que pueden ser tranquilamente causa de dismenorreas. ¿Mm? A lo que voy es que ya desde el Neichin se observaban este tipo de fenómenos, este tipo de estructuras. Me llamó mucho la atención cuando habla de intersección de las juntas y de los tendones, porque es un concepto que tiene que ver directamente con la integridad tensional del cuerpo. El cuerpo en sí es una entidad autosustentable y tensegridal, o sea, tiene una integridad tensional para mantenerse erguida y para que no nos venza la gravedad y estar pegados al piso y que seamos una bolsa literalmente de carne y huesos. ¿Ok? Bien, veamos. Para recuperar la integridad tensional del útero se van a aplicar distintas técnicas para calentar, distender y promover el libre flujo de chi y sue. Si hoy hablábamos de contracción desde la prostaglandina hasta el frío, la estasis y el estancamiento, lo mejor que puedo hacer es distender, calentar, promover el libre flujo de chi y sue. Y estas manipulaciones se van a realizar en la zona abdominal, así también como en la región sacrococcígea y los puntos liao, que son los últimos puntos de la zona sacra del canal de vejiga, del 31 al 34. Veamos. La primera técnica que podemos utilizar es Mo Fa para calentamiento, frotar en círculos la zona abdominal, ¿sí? Puede ser con una palma o con una arriba de la otra, como está en la ilustración, arrancando desde la zona de Chongqi, del vasoconcepción 3, hacia el lado de Daimai, del lado derecho, de allí hasta la zona del diafragma, Chiwei, la cola de la paloma, el vasoconcepción 15, y retornando por Daimai, vesícula biliar 26, del lado izquierdo, a la zona nuevamente de vasoconcepción 3 y Chichong, estómago 30. ¿Ok? O sea que haríamos eh, un masaje con la palma de la mano sin realizar mucha presión, con alguna sustancia vehicular, un aceite que pueda lubricar un poquito sin que sea mucha cantidad, hacer el masaje circular desde la parte superior y central de la zona púbica hacia el lado derecho del paciente, arriba, volviendo por el lado izquierdo, nuevamente hacia la misma zona. Realizar varias veces, ¿sí? Hasta que la persona sienta calor, ¿sí? Un poco de calor en la zona abdominal. O sea, tengo que calentar la zona para compensar la contracción generada por la estasis y el frío. ¿Ok? Siguiente técnica, Tuei Fa, empujar. Empujar con pulgares, con la palma de la mano o la punta de los dedos. Se puede dar a una frecuencia de 1 o 2 veces por segundo, o sea, de 60 a 120 veces por minuto. Puede ser ligero y suave o firme y profundo. En este caso, en la ilustración, ¿sí? Estoy trabajando sobre la zona de los Huatuojiaji y la primera línea del canal de la vejiga, calentando primero, empujando después en el sentido descendente. O sea, estoy trabajando este, para distender y descomprimir toda la zona lumbosacra, para también descomprimir metámeras nerviosas, fascias de sostén abdominal, que desde atrás, desde la columna, van a sostener
toda la parte de la cavidad pélvica. Después tenemos el na, fa, pellizcar. Como diríamos en Argentina, es como levantar el cuerito, tirar el cuero, la piel. Se levantan y empujan los tejidos con 3 dedos, pulgar, índice y mayor, de manera que siempre quede, ¿sí? Fundamental, siempre quede piel entre ellos. Vamos caminando suavemente con pulgar e índice y empujando con vamos caminando con índice y medio y empujando con el pulgar, de manera que siempre quede agarrada un poquito de piel, y lo vamos a realizar bien hasta la zona sacra, hasta donde pueda agarrar tejidos, ¿sí? También me sirve para despegar, descomprimir la parte miofacial de la zona lumbosacra, distender desde ahí todo lo que es la inervación de la cola de caballo, que va a ir a la zona del útero, vejiga y suelo pélvico. También vamos a tener la posibilidad de restregar con el borde cubital de la mano. Xiao Yu Ji Sa Fa. Literalmente, restregar, friccionar con el borde cubital de la mano, friccionando de manera transversal la zona, la franja, podríamos decir, entre San Jiao Shu, vejiga 22, hasta Pai Huan Shu, vejiga 30, ya prácticamente sobre el sacro, ¿sí? Que a partir de ahí comienzan los ocho huecos, los paliao, los puntos de 31 a 34 bilaterales del canal de la vejiga. Esta técnica me va a servir para calentar de manera muy rápida la zona de la cintura baja, con el mismo objetivo de distender, promover el libre flujo de yue, de chi, ¿sí? Calentar la zona para aflojar desde el sostén de la pelvis y de la columna vertebral baja y el sacro, aflojar, distender la tensión que se transmite hacia adentro, hacia abajo, que puede ser causal de dolor menstrual. Otra de las técnicas que pueden ser muy bien utilizadas en este caso es la técnica Tian Fa, la técnica de presión en un punto, mediante la utilización de las agujas de punta redonda o de punta redondeada, nombradas en el Neiching, ¿sí? Como el segundo tipo de agujas para la parte de los músculos, ¿sí? Las llama Yuan Chen, está dentro de la clasificación de las 9 agujas de la antigüedad. Es el segundo tipo de aguja que se utiliza para masajear, ¿sí? Y presionar. En este caso, la vamos a usar para presionar y aplicar masajes en los puntos Huatuo Jiaji, sobre todo desde el lumbar 2, lumbar 1 y 2 hacia abajo, y en los puntos paliados, en la zona del sacro. También colaborando con la compresión, con la descompresión metamérica del útero y de toda la zona pélvica. Esta técnica de descompresión intervertebral puede ser utilizada después del calentamiento con el borde, con el canto de la mano. De más está decir que también se pueden utilizar los puntos de la zona del vientre, como los tituó, los Qigong, Yuan Chao, toda la zona, aparte de REM 3, REM 4, REM 5 y 6, los puntos del canal de riñón, puntos del canal de estómago en la zona, hay que trabajarlos, sobre todo distendiendo con la respiración, pero hay que tener cuidado porque en el principio del cólico, cuando la persona está muy atacada, pueden ser muy dolorosos para trabajar. Siempre lo más factible de realizar va a ser primero un masaje suave en la zona abdominal, como para distender, después trabajar todo lo que es la zona lumbosacra, como para distender toda la zona del suelo pélvico y los sostenes de la columna, y después sí podría, en su defecto, trabajar con dígito puntura sobre los puntos abdominales, más allá de trabajar siempre, lógicamente, con vaso 6, que son puntos que tienen mucho que ver con la fisiología de la mujer. El vaso 15 también va a tener un efecto como para levantar un poco, para evitar las deficiencias del vaso y
y evitar la laxitud de los tejidos, ¿ok? Pero la descompresión metamérica en la zona lumbosacra también van a tener un efecto directo de distensión en las zonas de soporte del útero y también en la transmisión de tensión mediante los tejidos a la zona del útero. ¿Okay? Los cuatro es el grupo de puntos que se hallan a cada lado de la columna vertebral, desde la primera torácica hasta la quinta lumbar. Sobre todo, a nosotros nos interesa trabajar la zona lumbar y los que se encuentran ubicados por debajo de los GIEGI, que son del canal de vejiga, 31, 32, 33 y 34, que conforman un grupo llamado los 8 huecos, los 8 agujeros, paliao. En este sentido, se puede aportar mucho a distender y a aflojar la tensión. Entonces, como para tener un cierre a esta breve ponencia, que da para muchísimo más, tengamos en cuenta que pueden ser multifactoriales los orígenes de la dismenorrea. Tienen influencias de frío externo, tienen influencias de deficiencia interna por frío, tienen influencias de estancamiento de chi. Cuando el chi, el suave flujo de chi de hígado, como dicen en Ching, se obstruye, se produce la estasis de Yue. La estasis produce contracción y dolor. Todo eso está producido, por ejemplo, por un eje endocrino hormonal, de lo que hablábamos de las prostaglandinas, pero también tiene que ver con un estado tensional relacionado al Shen. Todo eso se va a dar por la conexión del Pao Mai. También puede tener que ver con una cuestión estructural. Si tengo pequeños desequilibrios en los sostenes de los tejidos tensiles que sostienen al útero, también me van a actuar como un disparador cuando el útero esté en su época de máxima energía, después de la ovulación, previo al ciclo menstrual, incluso durante el primer día del ciclo menstrual, es el máximo momento de tensión del útero cuando se prepara para expulsar. Normalmente las prostaglandinas hacen el efecto de contracción y distensión para que el útero pueda expulsar tejidos, pueda expulsar coágulos de sangre. El problema es el exceso, provoca exceso de contracción y no hay distensión. Y eso va a provocar los cólicos, va a provocar el dolor. Técnicas podemos aplicar muchas. La moxa es fundamental para trabajar la dismenorrea simplemente por calentar la zona. La moxa ombligo, la moxa en el triángulo por debajo del ombligo, el triángulo equilátero que podemos dibujar, debajo del ombligo con los puntos del canal de estómago. En sí, hay muchas posibilidades. Podemos trabajar con plantas que tengan tropismo en la zona del útero y que sean de naturaleza tibia, con materias médicas de ese tipo. Todo va a venir como un buen complemento. Ahora, el primer recurso que podemos utilizar es un buen masaje, es una buena distensión de la zona lumbosacra, de la zona del suelo pélvico y de la zona abdominal. Por eso la dismenorrea se ve aliviada con el calor, porque es constrictivo y el calor dilata, distiende, ¿okay? Promueve la circulación de Yue, promueve el libre flujo de Chi. Entonces, tengamos en cuenta que esa integridad tensional, ¿sí? Ese modelo de tensegridad que es el útero, va a tener una influencia de múltiples factores. Y desde el Tuiná, desde las agujas de masaje, la descompresión, bien como veíamos la parte de masajes abdominales, podemos ayudar a distender y a retomar la integridad tensional del útero. Tengamos en cuenta que el útero es eje de tensegridad en la mujer de la zona abdominal baja, de todo lo que es cavidad pélvica. El eje de la tensegridad es el útero, como vimos en el gráfico que tiene que ver con la rueda de la bicicleta aplicada metafóricamente en la parte pélvica, ¿sí? Aquí podemos observar que el centro de la rueda podría ser el útero, y todo lo que lo sostiene alrededor, todos los soportes, ¿sí? Son las partes tensiles, tejidos,
¿ok? Que me van a dar un equilibrio del útero, ¿sí? Cuando esos tejidos se ven tensionados, cuando el útero se contrae en su musculatura, ¿sí? Vamos a tener como resultado cólicos menstruales, o sea, dismenorrea. Las técnicas son varias, el objetivo es el mismo: aflojar, distender, promover el libre flujo de chi y de sue, entender el cuerpo y sobre todo el útero como una integridad tensional, como una cuestión de equilibrio que también es sensible a diferentes resonancias, a diferentes vibraciones, nos da la pauta de saber cómo abordarlo desde múltiples posibilidades. ¿Mm? Así que no me resta más que agradecer por su tiempo, agradecer nuevamente a la Facultad de Bramec y al doctor Reginaldo Filio por la invitación, y siempre a disposición. Ha sido un placer.